que tenemos acá en Fuera de Órbita, es momento de saludar a Lucía García Ixinson, que está con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Va conmigo porque quedé acá Claro. sola. Los productores se han ido un ratito a tomar aire ahí afuera. Bueno, muchas gracias por recibirme así, y hoy y todos los jueves, ¿no? Es un placer para mí también compartir este espacio de aire acá con ustedes. Hoy con vos, pero también cuando está Fran, ¿no? Y con el equipo de Fuera de Órbita. Y pensar esto, ¿no? Como un poco me siento también en la posición de a veces transmitir cosas de la historia que me tocó generacionalmente vivir a gente más joven, porque ustedes son más jóvenes y la audiencia también es más joven. Claro, sí. Entonces, bueno, cómo tender esos puentes, ¿no? También de nuestra historia reciente. Y hoy traigo un tema que lo voy a repetir porque da para mucho, que tiene que ver con el aniversario de Hijos de nuestra organización política, que es en el mes de abril, ¿no? Hijos surge en el mes de abril del año 95, y pensé en dividir como en dos momentos, hoy charlar de eso, de los orígenes, y en la próxima hablar de estos 30 años de trayectoria. Bien. Porque me parece que es de lo que más puedo hablar, ¿no? Porque fui parte de ese proceso y creo que en este tiempo tan complejo en lo político y particularmente en lo que refiere a la agenda de los derechos humanos, poner en valor esta organización que surgió en los 90, también otro tiempo muy complejo, ¿no? Años de impunidad, y que la creamos, teníamos alrededor de 20 años en ese momento, las hijas y los hijos, la mayoría, ¿no? Había algunos un poco más grandes, y bueno, y que imaginamos que podíamos, organizándonos, revertir la situación de impunidad, y la verdad que a 30 años podemos decir que eso lo logramos, no sé si en toda la dimensión que lo pensábamos, pero en una medida muy grande. Por supuesto que nunca solos, siempre nosotros además nos consideramos parte del movimiento que inauguran las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, en esto de la filiación, ¿no? En la manera de inscribirse en la lucha por los derechos humanos. Nosotros nos llamamos hijos porque antes las madres se llamaron madres y las abuelas se llamaron abuelas. Y recién hablábamos hace un ratito con los chicos acá, y bueno, vos recién hablabas de esa juventud y esa irreverencia también, ¿no? Sí. De la organización, pero también de esa irreverencia, y hablábamos y pensábamos cuánto tuvo que ver la organización Hijos con lo que fue la condena social, ¿no? A los genocidas, a través de también la ocupación del espacio público, a través del escrache, ¿no? Porque bueno, estaba toda la parte quizás judicial, pero también a través de la creatividad, de esa irreverencia que recién mencionábamos. Lo que hizo Hijos un poco fue, y a través del escrache sacudir, sobre todo, ¿no? El statu quo. Y decir, bueno, acá vive un genocida, esta cosa de que de repente empiece a ser una vergüenza haber sido una hay persona. que decir que eso se dio en un contexto donde los medios de comunicación llevaban a los programas, a los genocidas, a hablar. Claro, ¿no? O sea, el contexto era ese. Era ese el contexto. Entonces era una situación, muy violenta también, ¿no? Encontrarte con un cilingo contando en el programa de Mariano Grondona los vuelos de la muerte, como, bueno, sí, hacíamos esto, pero no había ningún costo, ¿no? Él estaba declarando delitos de lesa humanidad en televisión abierta, digamos. Y eso pasaba de largo, ¿no? Entonces, también nuestra organización construyó una respuesta a eso, ¿no? Y dio un debate a esa situación, a esa naturalización del genocidio y de la impunidad, ¿no? Entonces, claro, el escrache fue... Si no hay justicia hay escrache. Si no hay justicia hay escrache, exactamente. Era un lema, sí. Fue la herramienta de poner en la discusión pública esta situación que aparecía, sí, pero aparecía naturalizada. Bueno, hay un programa en el que fue
es un archivo que puedo buscar para la próxima. Fue bravo y se confrontó con Echecolás, que fue su torturador, ¿no? Claro, tremendo. Entonces, bueno, nosotros vinimos como a poner en cuestión toda esa naturalización, a discutirla y a decir, bueno, esto tiene que revertirse, esto tiene que ser de otra manera. Y te decía que traje un videíto de aquellos orígenes, de ese primer campamento en Córdoba, en Río Ceballos, del que justamente el domingo se cumplen exactamente 30 años. Y bueno, va a haber un acto allí, una marcación de ese lugar donde surge justamente Hijos, el nombre, la sigla, y bueno, lo vemos si te parece. A ver. Carta abierta a la sociedad argentina. La última dictadura militar dejó como saldo 30.000 desaparecidos, miles de muertos en enfrentamiento, en tortura, por leyes de fuga, por fusilamiento. Me parece alucinante venir acá a la sierra unos días con gente de igual, ¿no? Gente de hermanas. 2 millones de exiliados, 8.000 presos políticos. Si pensamos en estas cifras como simples números estadísticos, no dicen mucho. Pero si pensamos que cada uno de estos números equivale a una persona con familia, amigos, trabajo, sueños, futuro, vemos la real dimensión de lo que significó. Yo creo que personalmente nos cabe la reflexión personal, ver la historia nuestra y tratar de que este país lo vea, no solamente porque a mí mi historia me duele, sino que es todo un país que le duele, que le sangra esta historia. También estos jóvenes tuvieron hijos. Durante años, estos niños crecieron tratando de reconstruir su vida, mediante preguntas, recibiendo respuestas a medias, con muchas lágrimas, dolor. Como que había un objetivo interno, como una necesidad de seguir trabajando con el tema de la identidad y de la historia de cada uno, de reconstruir eso. Y otra, la recuperación de la memoria para la sociedad. La conclusión final, que queremos toda la información. Si existen archivos, si existen archivos que se den a conocer, y si no existen archivos, que se reconstruyan. Que es responsabilidad del Estado. Un nombre que se nos ocurrió es una sigla que es HIJOS, que significaría hijos por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Creemos necesario la reconstrucción de esta historia. No queremos solamente listas, sabemos quiénes son nuestros padres. Queremos saber qué pasó con ellos, dónde están. ¿Qué pasó con nuestros hermanos, los que se llevaron, los que nacieron en cautiverio y nunca más encontramos? ¿Quiénes dieron las órdenes? ¿Quiénes son los responsables del genocidio? Hijos. Hijos por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. Bueno, eso entonces es... Qué gran registro, qué gran documento ese. Sí, de aquel momento. Y bueno, ahí empezaba, ¿no? Un poco esta historia con un grupo de jóvenes que después se multiplicó en todo el país. No solo en el país, hay regionales de hijos en otros países de América Latina, México, Colombia, Perú, Chile, Guatemala, Uruguay y en otros países del mundo, hijos de exiliados en Barcelona, Madrid, París, Berlín, Holanda, en su momento también en Bélgica. Bueno, digo, fue una organización que, digamos, tuvo una capacidad de inspirar a su vez otros colectivos en otros lugares del mundo y de traer esta presencia, ¿no?, de la juventud en el debate, en la discusión sobre cómo se iban a saldar los crímenes de la dictadura en Argentina, bueno, y en América Latina, en las experiencias de los otros países. Así que, bueno, 30 años, viste, y uno se pone como a hacer balance, se generó un grupo enorme de compañeras y compañeros que están compartiendo fotos, videos, documentos, y te permite como, bueno, tener una perspectiva, ¿no?, de todo lo que se fue haciendo, del impacto que tuvo la organización en la política de nuestro país. Sí. Y bueno, y también de las proyecciones, ¿no?, de lo que queda pendiente, porque en algún punto, cuando nos agrupamos ese mismo año, en el 95, en el mes de octubre, hubo otro campamento en Cabalango, donde ya éramos más de 300 hijas e hijos de todo el país,
y donde la discusión pasaba por definir cuáles iban a ser nuestros puntos básicos como organización, por supuesto el juicio y castigo a los genocidas, la restitución de nuestros hermanos apropiados, la recuperación de los restos, el desmantelamiento del aparato represivo, pero también había un punto que refería a la reivindicación de la lucha de las y los 30.000, ¿no? Y eso es algo que sigue estando pendiente en términos de traducirlo, ¿no?, a una política de Estado que efectivamente garantice el acceso a la igualdad y a mejores condiciones de vida para todo nuestro pueblo. Por supuesto que hay momentos donde esa discusión se abre más y momentos donde es más complejo, más de resistencia, claro, quizás, como en el que estamos. Pero creo que traer esa perspectiva, traer ese horizonte de proyecto, ¿no? Me parece que sigue siendo necesario y sigue siendo parte del legado del que nos hacemos cargo, ¿no? Desde la agrupación. Claro. Y es como muy fuerte ver y dimensionar cómo esta historia de haber podido colectivizar transformó las vidas, ¿no?, de todas las personas que fuimos parte de ese proceso a nivel de definiciones identitarias claves en esa edad que estás empezando a pensar, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Cuál es tu proyecto? Armando pareja, familia, etcétera. Fue sin duda como un cimbronazo vital que generó, una cuestión identitaria muy potente que... hacerse cargo de la historia propia, exacto, de la historia de un país también, ¿no? De ese aspecto tan doloroso, pero al mismo tiempo también transformarlo en otra cosa, ¿no? Exacto. Con toda esa fuerza de la juventud y todo lo que decíamos, ¿no? Toda esa impronta creativa también, que venía con tener 20 años y con querer también, al igual que sus padres, también un país más justo en un contexto de neoliberalismo en los 90. Así que una propuesta súper interesante. Y recién pensaba cuando decías, Lu, los debates que se dan al día de hoy, ¿no? Digo que pienso que estará muy fuerte también cómo llevar ese legado también de madres y abuelas hoy, cuando las madres y las abuelas quedan cada vez menos, ¿no? Vivas. Sí, entonces esa cosa de la agrupación quizás a la que queda ahí más directamente con todas esas ideas más pregnantes es hijos, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Es una discusión que aparece mucho en nuestros encuentros, cómo asumir ese legado tan enorme y aparte tan imposible, porque las madres y las abuelas son irrepetibles, ¿no? Marcaron un hito en la historia, no solo argentina, en la historia de la humanidad, son referencia internacional. Así que de algún modo, no sé si no nos queda grande, pero al menos intentar que esa agenda siga estando presente en nuestro país y que todo lo que el movimiento de derechos humanos trajo en términos de profundización de la democracia se siga sosteniendo, ¿no? Que me parece que es lo más importante que hoy podemos seguir aportando, porque los juicios, sí, continúan, sigue habiendo juicios por crímenes de lesa humanidad, pero por una cuestión biológica van a ser durante unos años más, ¿no? Porque también los genocidas van muriendo. La restitución de los restos es un proceso complejísimo que sí, permanentemente se está haciendo. Incluso esta semana se restituyeron los restos de una militante desaparecida. Nuestros hermanos siguen apareciendo. Charlamos acá del encuentro de la hermana de Paula, la hermana de Ramón Inama. Pero sobre todo, pensando con perspectiva de futuro, creo que lo más valioso que nosotros tenemos para decir es que es importante tener una alerta ante ciertos signos de fascismo, ¿no? Y de crueldad, para que eso no escale y no llegue a producirse un nuevo genocidio en nuestro país, ¿no? Y que la democracia no es solamente votar cada 4 años, ¿no? Que es mucho más profundo que eso, que tiene que ver con ejercer el derecho a la opinión, a la protesta,
expresarse cuando las cosas no son como uno cree que deben ser y ejercer los derechos, ¿no?, que tenemos, conocerlos, ejercerlos, amplificarlos, compartirlos. Y una cuestión que me parece importante también traer es que nunca desde hijos nos pensamos como los únicos en el escenario de la política, ¿no? Nacimos acompañando las luchas estudiantiles, los piquetes del movimiento de trabajadores desocupados, por supuesto a las madres y a las abuelas. Participamos de la plaza del 19 y 20 de diciembre del 2001, o sea, siempre nos asumimos parte de un pueblo que tiene un montón de otras demandas y la nuestra como hijos era una más en ese marco. Así que creo que eso también es algo para tener en cuenta, para pensar, para valorizar. Sí, porque lo que motoriza más allá de la memoria, la verdad y la justicia es la idea de un proyecto de país que nos incluya a todos y a todas, ¿no? Y donde los derechos humanos se respeten en toda su escala, ¿no? Por supuesto que los crímenes de lesa humanidad, la tortura, la persecución, las detenciones, bueno, desde ya que eso no puede suceder, pero tampoco puede suceder que haya hambre, que haya falta de trabajo, que haya jubilados que cobran una suma que no les alcanza para una vida digna, ¿no? O sea, son todas esas cuestiones también la agenda de los derechos humanos y creo que esa parte, ¿no?, de la discusión política es la que nos queda para adelante para seguir profundizando, peleando y construyendo colectivamente estas tramas, ¿no?, donde se van sumando todas las luchas y bueno, y vamos corriendo el horizonte de lo posible. Creo que eso es tenemos varias consignas de los distintos años. Hay una que dice eso, ¿no? Lo imposible solo tarda un poco más. Y ahora para estos 30 decidimos plantear que son 30 años de lucha desafiando lo imposible, ¿no? Es correr los horizontes de lo que se puede y ir siempre un poco más allá. Y bueno, me parece que de eso se trata, porque si no la realidad no la transformás, digamos. Claro. Si te conformás con la oferta más cortito, claro, de lo que está puesto en escena, bueno, no la transformás. Quería por ahí comentar algunos libros, algunas películas de compañeros. Hemos sido muy productivos culturalmente, las hijas y los hijos, porque bueno, parte también de la tarea generacional que nos tocó tiene que ver con cómo se relatan esos años, ¿no? Sobre ese relato, ese contar esa historia. Y ahí, bueno, si tienen ganas pueden buscar en Bafilm, hay varios de los documentales de hijos. Está, el de Benjamín Ávila, Infancia clandestina, que es una película de ficción, pero que cuenta su propia vida, ¿no? Él tenía alrededor de 10 años cuando secuestran a sus padres, y bueno, y cómo era convivir en la clandestinidad en la que estaban forzados a vivir sus padres y después perderlos y quedar con su abuela, ¿no? Que es un poco la historia de todos nosotros, con distintas edades, por supuesto, y distintas características. Está el documental de Albertina Carri, Los Rubios, que es interesantísimo porque, bueno, ella indaga sobre la militancia de sus padres y sobre cómo impactó en el barrio en el que vivían que ellos estuvieran ahí, y lo hace como muy en diagonal, digamos, ¿no? No hace el clásico documental de personas hablando a cámara y relatando lo maravillosos que eran, sino que busca como discutir con esa historia oficial y ver qué es lo que se encuentra. Y bueno, es controversial, no a todo el mundo le gusta, pero es interesantísimo. Está el documental M de Nicolás Prividera, que es su indagación sobre la historia de su mamá, trabajadora del INTA. Es una película hermosa, él es un gran director de cine y además él ha trabajado mucho y reflexionado mucho sobre la memoria, como después tiene otra película posterior porque su padre pierde la memoria y entonces trabaja sobre eso y además lo lleva a la escala de qué pasa con los archivos en nuestro país, ¿no? ¿Por qué no tenemos preservados los archivos, por ejemplo, cinematográficos, etcétera? Sí, eso es
Bueno, y infinidad de otras películas. Después voy a hacer una lista más exhaustiva para que podamos compartir. Y bueno, y la literatura tenemos... Hoy voy a nombrar dos grandes libros que son hermosos y conmovedores. Pequeños combatientes, de Raquel Robles, que está la versión también libro digital, leído para las personas que no videntes, ciegas, claro. Y o para quien quiera escucharlo como podcast, exacto. De manera gratuita está disponible. Y el libro Aparecida de Marta Dillon, que es la historia de cómo ella reconstruye a partir de la restitución de los restos de su mamá, bueno, parte de la historia de su madre, que mucho compartió porque ella era de las más grandes, pero bueno, todo lo que pasa con esa posibilidad de hacer un duelo, ¿no? Al encontrarse con el cuerpo, y cómo esa también es una experiencia colectiva. Claro que sí. Bueno, por ahora eso. Después me cuentan si leen o ven alguna película, y la próxima completo las recomendaciones. Me encanta. O sea que vamos a tener sería como una segunda parte de esta columna, porque el mes de abril es un mes muy especial para la agrupación Hijos, la organización Hijos, que está cumpliendo 30 años. Así que el próximo jueves vamos a tener una segunda parte también relacionada a la historia, y también no solo a la historia, sino lo que decías hoy, ¿no? A los desafíos quizás también que tiene la organización hacia adelante. Sí. Lu, gracias, un placer como siempre compartir aire con vos. Vamos a saludar al equipo, gracias a Mati Luque, que ha estado en los controles sonoros, a Pluma Punk en los controles visuales, la ministra Vic Rubino en la producción junto a Crazy Sebastián, asume esa identidad cuando es productor. Guido Sorachi en la coordinación de casi todo, dando vueltas por ahí. Nosotros nos reencontramos mañana, último día de la semana. Gracias por acompañarnos. Adiós, chau, chau.